Bienvenidos, soy Tati. Hoy te traigo la historia de Maribel, una niña que a sus 11 años de edad ya era una asesina. Vamos a conocer un poco más de su historia. Maribel era una pequeña niña inglesa de 11 años que vivía en Newsglen. Esta tuvo un inicio de vida desastroso. Su madre, cuando la tenía en el vientre, se daba golpes para que ésta pues no se procreara. Era hija de algún cliente de su madre, Betty, ya que ésta se dedicaba a la prostitución. La pequeña nunca fue querida en su hogar, estaba desatendida y mal alimentada. Regularmente ella también caminaba muy sucia, ya que su madre, aparte de dedicarse a la prostitución, pues también era drogadicta. La propia Maribel declararía tiempo después que a su edad de 4 años, pues ella ya era abusada íntimamente por clientes que eran pues de su madre, la cual pues la vendía al mejor postor. Clientes a los que no les importaba el daño que le estaban causando a esta pequeña niña. La señorita Betty Bell, que era la madre de la pequeña, confesaría tiempo después en exclusivas que le vendería a la prensa inglesa que en repetidas ocasiones trató de asesinar a su hija. Hubo una ocasión en que la madre de Mary mezcló drogas en el alimento de la pequeña, lo que hizo que ésta tuviera una sobredosis y casi muere, pero de milagro ésta se salvaría. Está comprobado que el maltrato infantil, si se logra sobrevivir de él, deriva en una actitud violenta en la edad adulta, además de otras consecuencias que incluyen depresión, ansiedad, drogadicción y falta de autoestima. Mary presentaría todas estas consecuencias a muy corta edad, ya que a los 11 años ya comenzaba a matar animales a diestra y siniestra. Se mostraba de forma rara y tenía la costumbre de golpear a sus compañeros menores en la escuela. Era cuestión de tiempo para que la bomba explotara, y fue en un cálido mayo de 1968 cuando Mary decidió traspasar una frontera invisible y matar a sangre fría a un ser humano, un pequeño llamado Martin Brown, quien apenas tenía 4 años. Maribel estaba peleada con el mundo, ya que a su corta edad nunca había conocido el amor. Ella nunca había sabido lo que era un abrazo cálido, lo que era estar dentro de un hogar. Nunca supo lo que era decir la palabra te quiero. Al contrario, ella lo único que recibía era abusos, golpes, era puro maltrato físico y abusos íntimos que recibía por parte de los clientes de su madre. Aparte, drogas y alimentos putrefactos, que era lo que consumía todos los días en su hogar. En una decisión que cambiaría su vida para siempre, el 25 de mayo, justo antes de cumplir los 11 años, la niña condujo al pequeño Martin a una casa abandonada, donde lo estranguló hasta la muerte. Mary tuvo la osadía de contarle esa aventura a Norma Bell, la cual era su amiga y pues con esta no tenía ningún tipo de parentesco. Pues ella se sentía muy emocionada de lo que había hecho, a tal grado que en orfanatos dejaba mensajes y decía, yo lo hice y quizás lo vuelva a hacer. Las autoridades que en ese momento estaban buscando a Martin, pues no hicieron caso de los mensajes que habían dejado pues 2 niñas al parecer inofensivas. Algunas crónicas periodísticas cuentan que en ese momento la niña también se había unido a brigadas para buscar a Martin. Incluso le dijo a sus familiares en posibles lugares donde lo podían encontrar, a lo que la madre respondía que era imposible que su hijo haya llegado solo a uno de esos lugares que mencionaba la niña, porque él no solía frecuentar esos sitios. Días después encontrarían al pequeño cuerpo precisamente en el lugar señalado por Mary, aunque las sospechas no apuntaban ni por lo mínimo hacia ella. La niña Bell iría mucho más allá al presentarse al funeral del niño y preguntar a diestra y siniestra a cada uno de los familiares si extrañaban al pequeño Martin, si les había dolido lo que había ocurrido. Comenzó a hacer preguntas muy sospechosas. Y pues con todos estos acontecimientos que los familiares miraban acerca de ella en el funeral, pues comenzaron a levantar sospechas y comenzó ahí a darse una investigación hacia esta niña. Fue en un caluroso julio de 1968 cuando la policía de Nynskun recibió un llamado que cambiaría la vida de muchos de sus oficiales. Encontraron el cuerpo de otro menor de tan solo 3 años de edad. En este caso,
era Brian Home, quien había sido encontrado en un solar baldío. Los policías se quedaron perplejos al encontrar el cuerpo de este otro menor, ya que nunca habían visto la magnitud de un asesinato en esa época. Este niño había sido golpeado con una piedra, había sido estrangulado. Sus genitales estaban mutilados y aparte que le faltaban muchos mechones en su cabello. Y las alarmas pues se encendieron inmediatamente. Ya eran 2 niños prácticamente asesinados de la misma manera, lo que la policía asistió a que tenían un asesino en serie suelto en esa zona. Los agentes británicos que se encargaron del caso narraron a la prensa que no tardaron en vincular los asesinatos de Martin y Brian por la manera en que se cometieron, las marcas en su cuello y la hazaña con la que trataron sus cuerpos. Trascendió en aquel entonces que el estómago del segundo niño había sido marcado con unas tijeras que después fueron clave en el juicio con las iniciales MB. Y fue ahí cuando la policía comenzó a atar clavos, empezó a sospechar, ya que niñas dejando información en orfanatos, declarándose culpables. Aparte de esto, asistiendo a velorios y preguntándole a esos familiares a los cuales no conocían, pues preguntas incómodas. Aparte de esto, dejando iniciales en cuerpos ya sin vida, de las cuales eran MB, Mary Bell. Habían huellas dactilares en las tijeras. Todo esto hizo que la policía comenzara a sospechar de esta niña, a la que no tardarían pues en arrestar. Ya cuando detienen a Mary, pues también tuvieron que detener a Norma para a ambas interrogarlas y ver qué era lo que estaba sucediendo. Ambas negaron lo que había ocurrido. Comenzaron a decir que ellas no tenían nada que ver y que todo lo que habían hecho lo habían hecho como un juego. Pero después, al ver que estaban siendo interrogadas y que esto no era un juego, comenzaron a echarse la culpa una a la otra, lo que haría que este interrogatorio pues se enredara más y no encontraban cuál era la solución de este caso. Los investigadores constantemente se consternaban, pues no creían que niñas menores de 12 años de edad hubieran cometido crímenes pues tan aberrantes como los que se habían visto con estos menores de edad. Finalmente, Mary cedió a la presión de los interrogatorios y confesó todo lo que había ocurrido con estos menores. También confesó que Norma solo la había acompañado pues al segundo asesinato y que ella no había tenido nada que ver, simplemente había estado observando lo que ella hacía, por lo que los investigadores, al ver que ella no había cometido un crimen, la llevaron a un centro psicológico en donde pasó mucho tiempo. En ese tiempo que Norma estuvo en ese psiquiátrico, pues se dice que ella se recuperó fácilmente y pues cuando salió no se volvió a saber sobre ella. Sin embargo, Mary no correría con la misma suerte, ya que ella, aparte de ser diagnosticada por psicólogos como psicópata, tendría que pagar una pena en la cárcel, por lo que sería condenada a estar en la prisión pues indefinidamente. Por sorprendente que parezca, ya adolescente, Mary se escapó de la prisión en 1977 para irse de fiesta, divertirse un poco. La policía no tardó en dar con ella y la volvió a encerrar. Finalmente, y ante decenas de protestas, Mary sería dada en libertad cuando cumplió 12 años en prisión, siendo liberada en el año de 1980. Autoridades británicas le otorgaron un nuevo nombre y le garantizaron el anonimato, mandándola a otra parte de Inglaterra, donde supuestamente jamás sería encontrada. Su madre, la señorita Bell, como siempre había sido una oportunista, pues sacó mucho dinero de todo el caso de su hija. La gente le tenía lástima porque ella había sido un punto blanco de críticas, la criticaban demasiado, incluso la despedirían de muchos de sus empleos, por lo cual la gente le enviaba dinero, aun sabiendo que la niña había sufrido abusos de parte de su madre y que quizás por motivos de esos abusos era que la niña se había comportado de esta manera y nunca pues fue llevada a un juicio por los maltratos que le ocasionó a esta menor. Al contrario, esta se lucró demasiado de la historia de su hija, vendiendo pues la exclusiva a muchos de los diarios en esa época. Mary nunca perdió su angelical sonrisa. Tras ser liberada a la edad de 23 años, comenzó a trabajar en un comedor escolar, atendiendo a pequeños alumnos, hasta que se descubrió su oscuro pasado y la corrieron.
con todo y su angelical sonrisa. Y fue en 1998 que Maribel dio a luz a una pequeña niña, y fue cuando acudió a un tribunal superior para que su anonimato siguiera vigente y que nadie la cuestionara ni cuestionara a la niña. Ella pidió que este anonimato, aparte de cubrirla a ella, cubriera a su hija pues de por vida. El tribunal acudió a su petición y esta también fue llevada a cabo para otros reos que también pues pidieron este tipo de petición. Así que en Reino Unido esta petición sería llamada Orden Maribel. Se dice que en la actualidad esta está viva y que es abuela. Su hija, por supuesto, conoce la historia de su madre, ya que fue una historia muy sonada y muy conocida en la época anterior y por consiguiente en esta época. Actualmente, pues Maribel sigue siendo condenada por la gente por los crímenes que cometió en su niñez. Y pues sin más que decirte, gracias por haber escuchado este caso hasta el final. No olvides dejar un like, suscribirte y dejarme saber en los comentarios si quieres escuchar algún otro caso o algún acontecimiento que ha ocurrido en la vida real y yo con gusto te lo voy a compartir. Te espero en un próximo video.